Lo decíamos en los títulos, lo que está sucediendo con el sector docente en estos momentos. Están pidiendo la reapertura de paritarias. Esto tiene que ver también con el incumplimiento de la cláusula de monitoreo que se había comprometido la provincia cuando fue las negociaciones el principio de año. Bueno, ahora lo que sucede es que los gremios hacen cuentas y los números no cierran. Llegados el fin de año, la inflación se ha ido por encima de lo que es el salario real y hay que empezar a hablar de nuevo, y hace rato que ya vienen exigiendo que se reabran las paritarias. Ahora va a haber movilizaciones que van a estar pidiendo esto y también mejoras en las condiciones laborales. Está María Laura Torres, secretaria de SUTEBA. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, no es novedad lo que estamos hablando, lamentablemente. Ya viene hace muchos meses este reclamo. Sí, la verdad no es novedad y tal cual vos lo planteabas, nosotros lo anunciamos en julio. Anunciamos la necesidad de la reapertura de la paritaria para comenzar a debatir, justamente porque había una cláusula de monitoreo que estaba firmada y es un acuerdo paritario. El gobierno se tomó un mes, porque esto no es una fotografía, sino que es una película. De julio se tomó un mes, nos convocó el 9 de agosto. Fuimos para que nos dijesen a todo que no. Cuando digo todo, digo no al tratamiento del sueldo básico, no a la recomposición salarial, y al mismo tiempo cerró la puerta a las 3 comisiones, no solamente la salarial, que es grave, sino también a la de salud laboral y condiciones laborales. Mira, te voy a dar un ejemplo, que la vez pasada lo tomó justamente en este mismo canal una compañera. En la de condiciones laborales está la licencia ya acordada, cerrada, discutida en el ámbito de la comisión paritaria sobre licencia por violencia de género. Sí. No hay mucho para explicar la necesidad y el porqué. Algo que en la Ciudad de Buenos Aires lo tienen hace muchísimos meses. Como no nos convocan, no tiene la resolución definitiva para que esto se convierta en acuerdo paritario. O sea, estamos en ese nivel de la espalda absoluta a los trabajadores de la educación de este gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasó en este camino que se ha recorrido desde el principio de año cuando veíamos a la gobernadora y también al presidente anunciar con bombos y platillos el cierre de una paritaria y que habían garantizado el inicio de las clases, que era el fantasma, ¿no?, que venían arrastrando desde lo que habían sido los últimos años del gobierno de Daniel Scioli? ¿Qué pasó en este camino? ¿Dónde empezó a mermar el diálogo o dónde empezó a ser más complicada la relación? Bueno, me parece que en el momento que el gobierno de Vidal empieza a hacer un maquillaje. Nosotros a principio de año tuvimos una negociación difícil, dura, y cerramos un 34,6% con una cláusula. ¿Por qué? Porque ya en ese momento estábamos discutiendo, fíjate, febrero se comenzaba a discutir la famosa tarifa de luz. Mirá cómo estamos terminando el año. Frente a eso, los trabajadores dijimos, a ver, el gobierno de Vidal le está hablando a todos los sectores menos a los trabajadores. Ustedes recordarán que era un gobierno que hablaba a los empresarios, hablaba a los grandes pools del campo, hablaba a las empresas de luz, de gas, de electricidad, y a los trabajadores no. Cerramos con un 34,6, con una cláusula que todos los sindicatos que pertenecemos al Frente Gremial lo pusimos como condicionamiento. La que incumple la palabra es la gobernadora Vidal. Entonces, ¿cuándo empieza esto? Y ya a mitad de año empieza... ¿Por qué digo maquillaje? Porque uno cuando escucha o va por las autopistas y ve los carteles del gobierno de la provincia de Buenos Aires de nos cuidamos entre todos, queremos vivir mejor, somos un gobierno de diálogo, los docentes podemos decir que desde julio de este año no nos convocan para nada. Tienen cerradas las puertas al diálogo. Es más, el director general de escuelas, Pino Chiaro, en un reportaje que le hicieron, planteó, con los sindicatos, voy a discutir nada más que salario, porque el resto llámese la educación. Yo creo que tienen un problema grave, que conocen los límites de la General Paz esta gestión y no nos conocen a los docentes de la provincia de Buenos Aires, que tenemos mucho para debatir, mucho para decir, mucho para modificar. Somos parte de aquello que tenemos que transformar en la educación. Lo que no pueden es darnos la espalda. Entonces me parece que ahí viene la complicación más grande, con un gobierno que no escucha, que no ve, que no nos mira. Bueno, es realmente bastante fuerte escuchar esto luego de que, digamos, la plataforma de campaña y el inicio también ha sido siempre el consenso y siempre la búsqueda del diálogo, justamente diferenciándose de lo que había sido tal vez en otros años y queriendo imponer, ¿no?, una nueva manera de hacer las cosas, pero los reclamos siguen siendo los mismos. Sí, aparte en todos los ámbitos, porque
Vos fíjate, nosotros seguimos planteando el tema de los comedores, volvemos a decir, se aumentó al 100%, de eso llegamos a 12 pesos por alumno. Sí. Y están pensando recién un 30% de aumento para en marzo del año que viene. Entonces nosotros volvemos a preguntarle a la gobernadora Vidal, cuando un alumno que cruza la General Paz y vive en la ciudad de Buenos Aires, se les da 40 pesos por alumno y en la provincia 12, ¿será vivir más barato en la provincia de Buenos Aires o valdrán más los alumnos de la capital? No hay respuesta para eso. Bien. Cuando nosotros planteamos, comenzaron las obras, ahora en educación no comenzaron las obras, tenemos paradas las obras de infraestructura, que esto estamos ya advirtiendo. Va a haber situaciones de conflicto de infraestructura para el inicio del ciclo lectivo del año que viene. Bien. Si no se ponen a trabajar fuertemente en estos pocos meses que quedan para marzo del 2017. Bien, tenemos la palabra de Roberto Baradel, el titular de SUTEBA. Quería compartirlos con todos ustedes y también charlamos de lo que dice él. Si te parece, lo escuchamos. Si nosotros hoy nos propusieran el 18%, no podríamos aceptarlo porque sería en síntesis el 8%, porque tenemos una pérdida del 10% del poder adquisitivo del salario. Entonces queremos discutir previamente la pérdida del poder adquisitivo del salario y después de este año y después discutir la proyección de inflación del año que viene. Que la proyección de inflación del año que viene, nosotros según es una proyección del gobierno y es una proyección nuestra, está entre el 25 y el 30%, bastante alejado del 17-18% que plantea el gobierno. Hay que tener en cuenta que el año que viene va a haber aumento de tarifas, van a seguir aumentando los combustibles, las tarifas, el gas, la luz, y hay que decir que este gobierno este año dijo que la inflación iba a ser del 20-25% y va a terminar en un interanual de casi el 45%. Yo creo que lo ha complicado la gobernadora María Eugenia Vidal. El inicio de clases lo ha complicado ella en el sentido de dejar desconocer una cláusula que había firmado con los docentes y no convocándonos al diálogo. Pero además de esto, sumarle a un recorte brutal del presupuesto en educación. Bueno, contundentes las palabras de Roberto Baradel, pero además ya trayendo lo que va a ser la discusión paritaria en términos de lo que ha cerrado la provincia con los estatales, un acuerdo a 15 meses, totalmente distinto de lo que venía siendo hasta ahora, una paritaria extendida que, según el ministro de Economía, esto ayuda a que haya previsibilidad, ayuda, digamos, a que se puedan lograr acuerdos más prolongados, pero ya sabemos que los docentes no van por ese camino. No, y aparte hay un clima, yo tomo tres cosas que dice nuestro secretario general, ¿no? Primero, hay un clima que lo impone la propia gobernadora de desconfianza, porque cuando vos firmás un acuerdo de buena fe, lo que no puede haber después es de una de las partes, y en este caso de parte justamente del Estado, es no cumplir ese acuerdo. Entonces ya hay desconfianza y nos pone en un escenario complicado, porque estamos llegando a fin de año sin la convocatoria. Esto hace justamente, sumale también algo que dijo Roberto Baradel. Recortan el 3% en el presupuesto del año que viene. O sea, eso ya es una señal que le están dando no solamente a los docentes, a toda la sociedad de la provincia de Buenos Aires, cuál es la mirada que tiene este gobierno de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal, con respecto a educación. 3%. Claro. Hicimos un cálculo, no lo hicimos en pizza y en empanadas, lo hicimos en jardines de infantes y en escuelas. Nosotros decimos, con eso que se recortó, podríamos tener aproximadamente unos 1.780 jardines de infantes, más o menos, y unas casi 900 escuelas secundarias. Quiere decir que lo que se recorta es mucho. Sí. Bueno, nosotros tenemos una proyección para el año que viene propia de lo que puede llegar a ser la inflación, lo plantea Roberto, con respecto al 25-30. Esto es un debate que lo vamos a dar con todos los compañeros del Frente Gremial, pero hay algo que nosotros ya, la semana que viene vamos a hacer seguramente un gran acto para cerrar el año y demostrarle y mostrarle a la sociedad que estamos frente a un gobierno que genera un clima para cerrar el año, pero también va a ser el piso por el cual vamos a comenzar el debate el año que viene, que es lo que dice Roby. ¿Qué está diciendo? Si así cerramos el año con una pérdida del poder adquisitivo aproximadamente del 10%, nosotros no nos vamos a sentar a discutir lo que viene sin recuperar lo que perdimos. Claro. Porque estamos hablando aparte de salarios docentes, no son salarios... Me dejaste pensando en los 1.700 jardines
los 900 escuelas, porque el salario docente lo hemos discutido en cada año que se trata justamente por la necesidad, ¿no?, de que eso sea acorde a lo que los gremios necesitan para poder comenzar las clases. Sin embargo, es muy difícil a veces hablar en términos de algo tan físico como puede ser la representación del dinero que no se va a tener. Tal cual. Pensar en un 3% no nos dice nada, porque un 3% uno dice es poco. Uno piensa un descuento del 3%, nadie lo quiere agarrar. Pero si pensamos en 1.700 jardines y 900 escuelas, ahí nos estamos dando cuenta de dónde está el problema de decir tenemos un 3% menos. Exactamente, por eso lo hicimos para poder demostrar lo que significa este recorte, ¿no? Que es brutal, porque esto es poder pensarlo en términos, cuando uno piensa en una escuela, cuando uno piensa en educación, piensa en términos de futuro. Esto es lo que hoy el gobierno de Vidal le está sacando, no a los docentes, le está sacando a los bonaerenses, ¿no? Muy bien. Y después, otra de las cuestiones también que a nosotros nos preocupa mucho son, vos fíjate, anuncios que tiran como si fuesen fuegos artificiales y después durante el año uno no sabe que durante todo el año nos quitaron un derecho estatutario que eran las jornadas institucionales. Ajá. No la tuvimos. Hace muchísimos años que esto no nos pasaba. Pero a principio de año impusieron un debate que era que volvían los aplazos o no a las escuelas. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Todos los medios de comunicación hablando de eso, los padres, todo. ¿Alguien le preguntó a la gobernadora Vidal o al ministro Finocchiaro cuál fue la evaluación de eso que supuestamente iba a cambiar en educación? Claro. O sea, tiran fuegos artificiales, pero por abajo no hay un debate serio en términos de cuál es la mejor educación que hoy se necesita en la provincia de Buenos Aires dentro del contexto que tenemos hoy de país. ¿Por qué marco esto? Porque es como, ¿viste la zanahoria? Sí. Y después durante el año nadie se acuerda de preguntarle a nadie qué pasó con eso de los aplazos. Muy bien. Bueno, queda claro entonces cuál es el camino que van a seguir. Recordarnos, por favor, qué movilizaciones están planteando para este mes. Estamos pensando para la semana que viene. Mañana tenemos una reunión como Frente Gremial. Seguramente vamos a emitir un comunicado y la semana que viene va a haber algo seguramente muy fuerte de toda la provincia, donde, bueno, demostremos y dejemos plantado y planteado nuevamente que el gobierno de la gobernadora Vidal no nos convocó a los docentes y que esto sea el mojón para el inicio del debate, que toda la sociedad recuerde cómo nos hacen terminar el año los trabajadores, sumado a la situación con ganancia, que la verdad es una vergüenza, porque a nosotros también nos afecta, tenemos prácticamente un 30% de los trabajadores que están afectados con ese tema. Así que bueno, todo esto la semana que viene vamos a, cuando digo Frente Gremial digo SUTEBA, FEB, los 7. UDA, SADOP y AMET. 5 sindicatos. 5, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Mariela. No, gracias a vos.